un pequeño tutorial de cómo vamos a estar usando tanto Next.js como de cómo vamos a hacer el frontend y un poquito de cómo está distribuido el GitHub. Bueno, primero que nada, esta es la organización de GitHub por si alguien no la conoce. Tiene tres repositorios principales, bueno, básicamente dos, que es el de frontend y el de backend. Rápidamente, el de backend ahorita lo tenemos organizado con varias carpetas, que son API, AWS, Database y Utils, además de un ritmo de cómo empezar a desarrollar, ¿no? Es importante mencionar que la idea es que vamos a dividir los repositorios en branches. Entonces, tenemos la principal, también tenemos la de desarrollo, que es como una paralela a la main, nada más que ya cuando ya probamos, ¿no? Que sí funciona el código. También es muy importante decir que si van a desarrollar código, deberían de hacerlo en su propia branch. La idea es que está la branch de desarrollo y después de ahí van a desprenderse las branch de su equipo, ¿no? Entonces tienen que crear una branch de la branch de su equipo y después entre su equipo checan si su código está bien y si está bien lo añaden a la branch del equipo y después entre todos vemos si la branch del equipo está bien, entonces ya lo metemos a la de development, ¿no? Si tienen alguna duda un poquito de esa parte de las branches y todo eso, pues pregúntenle a su project manager y supongo que quiero pensar que les responderá, ¿no? Este, Después el repositorio de frontend. Aquí lo que pasa es que tenemos básicamente los dos directorios de los proyectos de Next.js. Básicamente tenemos dos, que es el del cliente, que es el www customer y el www seller. El seller es para la parte de la agencia, el customer es para el cliente, ¿no? La persona que compra los coches. Entonces aquí viene un poquito el readme, de cómo, de qué, ¿cómo se dice? De cuál es la tecnología que estamos usando, cómo pueden contribuir, aparte de cómo es que puedes empezar a correrlo, ¿no? Un quick start, que es básicamente lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, para que se den una idea de cómo puede empezar a salir el frontend, lo primero que tienen que hacer es clonar el repositorio. Entonces copian el link, en su terminal navegan a donde sea que lo quieran clonar, en este caso el escritorio. Usamos el comando git clone para clonar todo el repositorio de frontend. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir Visual Studio con el comando code punto, o dependiendo ¿cómo se llama? Cómo lo tengan instalado, ¿no? Entonces ya esto es básicamente lo que se va a abrir. Entonces cada una de estas dos carpetas es un repositorio de Next. Es un proyecto de Next. Por si no saben, Next es un framework de React que contiene un montón de librerías preinstaladas para hacer ruteo, entre otras cosas, que son muy importantes para hacer una página web. Porque si lo hiciéramos con Create React App, pues lo más probable es que tendríamos que instalar como 15 dependencias, lo cual no es bueno. Entonces por eso es que estamos usando Next. Aparte de que les voy a dar un super tutorial express de cómo usar Next. Entonces, ambas páginas tienen la misma tecnología, tienen las mismas dependencias, que son básicamente React, Next, y también tenemos Flowbyte, que viene siendo la librería de UI que escogió el equipo de UI, y Tailwind, que también por si no lo saben, el Tailwind es una librería de CSS, la cual lo que hace es transpilar de unos tags que ellos te dan a CSS normal, ¿no? Como que nos han enseñado en clases. Si quieren un tutorial de eso, ya después lo subo a mi canal de YouTube, ¿no? Es cierto. Pero, pues no deben en preguntarme, ¿no? Igual creo que cada uno de los project managers está al tanto de cómo usar el Tailwind, entonces también le pueden preguntar a ellos. Bueno, vamos a empezar con la carpeta de Customer. Les digo, tanto la de Customer como la de Seller son la misma. Entonces, lo primero que deberían hacer, como hago énfasis en lo de las branches, tendría que crear su propio branch. Entonces, en este caso lo voy a hacer aquí, que sería, crean el nombre de su branch. Yo le voy a poner test, pero ustedes le deberían poner como le quieran llamar. Y después se cambian a esa branch. Entonces ya nos cambiamos a la branch.
y ya, ¿no? Entonces ahorita ya estamos en nuestra propia branch, como viene aquí que casi no se ve. Entonces, ahora, lo primero que hay que hacer es navegar o hacer el cambio de directorio a el proyecto de Next.js en el que queramos trabajar. En este caso va a ser Customer. Entonces, como ven, ya detectó que es un proyecto de Node. Entonces, lo primero que hay que hacer, como siempre, es darle npm install para instalar todas las dependencias del proyecto. Esto puede ser que tarde poco o que tarde mucho, dependiendo de su red. Pero teóricamente no debería haber mucho inconveniente. De mientras, quiero decir que cada directorio tiene su debido git ignore para ignorar pues la parte de node modules, entonces ustedes no se preocupen por eso. Entonces, ya que tenemos instalado esto, lo que podemos hacer es correr el comando npm run dev, que es diferente, es diferente a npm run start, ¿no? Que es lo que nos han enseñado en clases, que es start para empezar a desarrollar el proyecto. Pero bueno, realmente Next, en lugar de usar start, usa dev. Y el start, sí existe el comando start. De hecho, podemos hacer la prueba de qué pasa cuando lo corres, ¿no? Te suele dar un error, porque para darle start, primero tienes que construir el proyecto. Entonces, en Next, start significa que ya lo vas a poner en producción, ¿no? Realmente lo que necesitamos hacer ahorita es desarrollarlo. Entonces, por eso es npm run dev, ¿no? Entonces, si lo corremos, esto ya nos va a abrir lo típico en localhost 3000. Ya tienen el frontend, ¿no? Entonces, aquí nos encargamos de crearles una especie de template que deberán seguir para pues, hacer el desarrollo más o menos. Entonces, tal y como en Create React App, en Next, usamos la carpeta SRS, que es como nuestra carpeta principal. Entonces, ahorita tenemos tres carpetas principales y también tenemos una que se llama Styles. Todas estas están dentro de SRC. Styles, no voy a hablar mucho de ella porque es básicamente donde está instalado el Tailwind. Entonces, esa no cuenta, por así decirlo. Pero las que sí se importan son estas tres acá arriba, ¿no? Primero tenemos la de Assets. Assets deberá estar dividido por carpetas, así como ahorita la única que tiene es la de Images. Pero también podemos poner la de, por ejemplo, la de video, ¿no? Bueno, ahí la iba a crear dentro de Images. Entonces ya, video. Entonces ya si se dan cuenta, Assets tiene dos carpetas que es Images y Video. Aquí evidentemente es donde vamos a poner las imágenes y el video. En este caso, por ejemplo, tenemos la ruedita de Wheelwise. Es importante mencionar que aquí en Assets es donde van todos los assets que son estáticos, o sea, que no dependen de un servidor o de una API. Entonces, hay que intentar poner la menor cantidad de imágenes y videos ahí, porque estas imágenes y videos son los que le mandas al cliente. Entonces, entre más cosas haya ahí, más tardado va a ser que llegue la información al cliente. Entonces, generalmente, pues hay que poner cosas chiquitas, ¿no? Como iconos, fotografías, a lo mejor uno que otro GIF, ese tipo de cosas, ¿no? Pero aquí no van a ir todas las imágenes de un coche, por ejemplo. También como podrán ver, aquí dice, hay un archivo que se llama index.js. Este es realmente un estándar que se usa en el desarrollo web, especialmente con JavaScript. Lo que haces es que está configurado JavaScript para que cuando tú hagas una carpeta, si en esa carpeta creas un index.js, lo que puedes hacer es importar las imágenes y lo que quieras y después lo exportas como por default, ¿no? Y dirán, oigan, ¿y tú para qué quieres eso, no? Eso habla un poquito más de JavaScript. Generalmente cuando tú importas algo, deberías importarlo con todo el nombre, ¿no? Que incluye el formato del archivo. Pero como eso no es una práctica tan común, porque, un ejemplo, si estoy haciendo una página y quiero importar varias imágenes a esa página o varios componentes, puede ser lo que sea. Si quisiera importar, por ejemplo, la barra de navegación, también tendría que traerme la barra de navegación, ¿no? Y también tendría que importar otra cosa, ¿no? Y después importar otra cosa. Entonces lo que dice el estándar es que si haces esta cosa del archivo index.js, puedes usar llaves para importar varias cosas en lugar de que lo tengas que hacer varias líneas, ¿no? Aquí puedes traer el componente A, el componente B y el componente C, ¿no? Y le dices de dónde, que es donde está la carpeta index.js, en lugar de tener que hacerle import a
después import b y así, ¿no? Entonces, pues es realmente un estándar, es algo muy sencillo y ayuda mucho, en especial para la parte de, para que no te pierdas con rutas que son como típico que pones punto punto slash punto punto slash, o sea, en lugar de perderte con eso, el index.js te ayuda a manejar esa parte de las rutas. Ahora, tengo la parte de componentes, que como pueden ver es lo mismo, de que con el index tienes el index.js y por ejemplo aquí hay dos componentes, ¿no? Hay uno que se llama navbar y hay otro que se llama layout. Por ejemplo, navbar es un componente que traje con el UI kit que viene siendo el de Flowbyte. De hecho pueden ver que aquí literalmente lo importas con el mismo estándar que les mencioné, que es las llaves, y dentro pones todo lo que quieres importar. También estoy usando unas tags de Next, de las cuales voy a hablar en un momento. Como podrán ver, pues Next usa React de toda la vida. O sea, no tiene como ciertas cosas especiales. Es lo mismo de exportar una función y que la función debe tener un return con HTML, ¿no? O bueno, JavaScript. Entonces, como lo tenemos organizado esta carpeta, es que en componentes, como podrán ver, hay otra carpeta que se llama MISC, ¿no? Lo que debemos hacer es porque cada ruta que tenga la página, ahorita voy a hablar un poquito más de las rutas, pero la idea es que cada ruta tenga su propia carpeta de componentes. Esto es para hacerlo más organizado. Y entonces ustedes dirán, oye, entonces, ¿qué es MISC? ¿No? MISC es una carpeta que se suele usar para referirse a componentes que están alrededor de toda la página. Ejemplo, un botón. Un botón va a estar probablemente en muchas partes de la página, ¿no? Entonces eso iría dentro de MISC. O por ejemplo la barra de navegación. La barra de navegación está en todas las partes de la página. La barra de navegación pues es toda la parte de arriba. Entonces, como es algo que está en todas las partes de la página, debe estar en MISC, ¿no? Pero por ejemplo, supongamos, en este caso tenemos la ruta autos, ¿no? Para quien no sepa, las rutas son cuando tú tienes, por ejemplo, tienes tu página, ¿no? Que en este caso es GitHub. En este caso, la ruta sería wheelwash/frontend, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo mismo con nuestra página, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le pongo autos, me lleva a la ruta autos, ¿no? Que sería lo mismo que darle clic a este botón. Y entonces el inicio es cuando la ruta está así. Entonces si le pones /autos, te lleva a la ruta de autos, ¿no? Por ejemplo, si le doy en comparar, me va a llevar a la ruta de comparar, ¿no? Entonces eso me refiero cuando hablo de rutas. Entonces la idea es que cada ruta debe de tener su propia carpeta de componentes. Entonces, por ejemplo, aquí iría otra carpeta que se llamaría autos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí irían todas las cosas relacionadas con los autos. También, por ejemplo, va a haber una carpeta que se llame comparar. Entonces, todos los componentes que estén relacionados a la ruta de comparar deberán de ir aquí, ¿no? En esta carpeta. Vamos a por la parte de la organización de los componentes. Y por último, y más importante, es la parte de pages, ¿no? Como funciona Next, es que en lugar de usar como un archivo plano así donde tienes el app.js al que estamos acostumbrados, lo que hacen es que cada carpeta que crees dentro de esta carpeta de pages será considerado como una ruta. Todas las carpetas deben de tener mínimo un index. Bueno, en este caso como estás usando TypeScript en lugar de JavaScript, pues deben tener un index.typescript, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este texto que tengo aquí es el texto que tengo acá. Ahorita ya configuramos la barra de navegación, entonces es algo por lo que teóricamente no se deben de preocupar. La idea es que ustedes solo muevan las pantallas que sean correspondientes a su requerimiento y no se tengan que meter tanto en la parte de configurar el proyecto, etcétera. Obviamente si necesitan ustedes alguna ruta o alguna clase de configuración especial para su requerimiento, pues nos lo pueden decir y las creamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sería el equivalente a la app.js de Create React App, ¿no? Entonces, por ejemplo, si borro esto y le pongo hola mundo, ya cambió, ¿no? Entonces, aquí en Pages, como podrán ver, hace ratito visitamos varias rutas, ¿no? Que fue autos, comparar. Pero, por ejemplo, no buscamos garage ni perfil, ¿no? Entonces, garage y perfil están aquí. Este es perfil. Entonces, por eso dice this is perfil.
Teóricamente aquí es donde va a ir toda la parte de la información del cliente, todo ese show. Y aquí este icono es el garage, ¿no? Que es donde tendrá los carros que ha comprado o está por comprar o esa parte, ¿no? Ahora sí que eso ya depende un poco más de ustedes qué es lo que va a ir dentro de estas rutas. Pero es la idea, ¿no? Entonces, un ejemplo, voy a hacer aquí una ruta de test para que sea una idea de cómo se crean las rutas. Como mencioné, cada carpeta se va a convertir en una ruta. Entonces, a esta ruta le voy a poner test. Entonces ya existe la ruta test. Pero, por ejemplo, si intento ahorita navegar a la ruta test, no pasa nada, ¿no? Dice error 404 porque no existe la ruta. Porque es muy importante la parte de tener un index dentro de cada ruta, que en este caso sería este, ¿no? Desde aquí voy a hacer un componente de React normal, de toda la vida. Es importante que el componente se llame como la ruta, en este caso pues se llama test. Entonces le puedes dar return, le voy a poner hola test, ¿no? Ya si le doy guardar, y aquí me voy aquí, ya pueden ver que aquí es como creé una nueva ruta, ¿no? Básicamente es la magia de Next, y es realmente sencillo. Eso no significa que aquí no pueda haber otros archivos, pero lo ideal es que no, ¿no? Entonces, para que lo tengan considerado, como mencioné en el caso de las rutas, llevan un poquito más de configuración por parte de Next, ya que si vemos en este caso la barra de navegación, que está aquí en MISC, podrán ver que importamos ciertos atributos de Next, ¿no? Next te da un montón de tags que son como especiales de Next, o sea que no son de HTML de toda la vida. En este caso pues estamos usando uno que se llama link, que es lo que usa Next para hacer el ruteo. Pero la idea es que ustedes no se preocupen por eso. Obviamente si tienen alguna duda y necesitan usar otro tipo de rutas, etcétera, porque es probable que necesitemos usar unas cosas que les llaman rutas dinámicas para generar las páginas de los coches, pero ahora sí que eso todavía lo estamos configurando. Y también, por ejemplo, tenemos el atributo image, que igual es en next. Esto es para usar imágenes que le llaman server side rendered, o sea que son imágenes que pre-renderea el servidor. Entonces es una de las ventajas de Next, ¿no? Y el estándar de Next, pues dice que si vas a poner una imagen, pues debe ser de esas. Bueno, debe estar envuelta en este tipo de tags, ¿no? Porque realmente usamos el tag IMG, ¿no? En el estándar de HTML de toda la vida. Pero en Next tenemos que usar el tag image. Eso es por todo esto de la parte del servidor y otras cuestiones un poco más técnicas, ¿no? Pero así como esos tags, también hay otros que pueden ser de ayuda. Todo esto lo pueden encontrar en la documentación de Next. Aquí, por ejemplo, aquí está en la parte del ruteo, ¿no? Si quieren ver una explicación un poquito mejor, está aquí lo de las rutas dinámicas, el pre-rendereo que les mencioné del server-side rendering, etcétera, ¿no? Entonces así es como pueden empezar a desarrollar el Nada más les pedimos que tengan en cuenta la parte de las carpetas, tener todo lo más organizado posible, trabajar en sus propios archivos para que no haya conflictos en cuestión de Git. Y me parece que ese sería como el fin del tutorial Super Express para que tengan lo necesario para empezar a desarrollar. Y qué otra cosa les puedo comentar. Bueno, la parte del backend, para que igual la tengan en cuenta. El backend, considerando que no es como el frontend, ¿no? Que es como un monolito. Lo que pasa con el backend es que probablemente puede ser que alguien necesite una función lambda, ¿no? De AWS y que otra persona quiera hacer un servidor como el que nos han enseñado en clases con TypeScript, ¿no? Entonces la idea es que, por ejemplo, si tu requerimiento necesita esos dos tipos de backends, puedas poner en AWS, en esta carpeta, iría la función lambda y en API iría el servidor de TypeScript, ¿no? Lo que nos ha enseñado Sosa. Esto es para tener como todo bien dividido y no haya mezclas. Porque lo más probable es que vamos a hacer como un montón de backends. O sea, no va a ser un solo backend. Porque en frontend, pues sí va a ser un solo frontend, ¿no? Pero en backend es probable que cada quien tenga que desarrollar el suyo. O pues habría que organizarse
y puede haber backends que sean compartidos entre requerimientos, ¿no? Entonces, por eso tenemos aquí como estas carpetas, que está database, que es donde irían todas las APIs relacionadas a la base de datos. API, que es donde irían los backends como caseros, entre comillas. Y en AWS, que tal vez le cambiamos el nombre como a Cloud, porque también vamos a estar usando Google Cloud. También iría dentro de la parte de AWS, ¿no? Y ya en utils, pues podría ser alguna otra clase de software como Cloudflare o Cognito y ese tipo de cosas. Tal vez Cognito entraría también dentro de AWS. Pero bueno, lo que nos enseñó el profe Víctor de la base de datos que se crea sola y crea las tablas y todo eso, por ejemplo, iría dentro de database, ¿no? Pero sí es un poquito más libre, entonces nada más para que lo tengan en cuenta, como lo tenemos dividido, pero funcionaría lo mismo que con lo de las branches, ¿no? Que tenemos la de desarrollo, y entonces la de desarrollo es para la de main, entonces ustedes tienen que crear su propia branch, que depende de la de branch de su equipo, y la de su equipo depende de la de desarrollo, ¿no? Es como una escalerita. Pues bueno, creo que eso sería todo. Si tienen alguna duda más específica de Next o de Tailwind en especial, pues me pueden preguntar a mí. Sebastián Mora, servidor. Entonces, espero que les haya ayudado. Y pues esto solo es como la punta del iceberg, ¿no? De Next. Entonces, si quieren saber un poquito más, pues pueden encontrar mucha documentación en línea. Hay muchos videos también. Entonces, cualquier cosa, no duden en preguntarle a su project manager.